Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué bendición poder estar con ustedes en esta mañana hermosa de día miércoles 17 de abril. Quiero compartir con ustedes el texto bíblico que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tal, estimados amigos y amigas? Qué bonito es poder vernos una vez más a través de sus pantallas, y qué gratitud le debemos al Señor por sus bondades, por sus mercedes, porque nos mantiene con la vida, con la salud, con la fuerza para avanzar. Y los que están quebrantados de salud, que estamos orando por ellos, ellos van avanzando allí y el Señor le va fortaleciendo. Recordemos que cada quien tiene un proceso individual. Debe pasar por el desierto, por el calvario, por el horno de la aflicción. Las escorias nuestras tienen que ser dejadas en esta tierra. Así que la bendición del Dios poderoso vaya sobre los hermanitos que están quebrantados de salud, sobre nuestros ancianos en Venezuela y en otras latitudes, esos ancianitos que han dado el todo por el todo y otros que han conocido el mensaje de salvación en su edad ya mayor, superadulta. El Señor les acompañe y les fortalezca. El texto bíblico leído es un texto esperanzador, es un texto que nos aconseja a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos, porque dice que las cosas que se escribieron aquí, hablando del pasado, para nuestra enseñanza se escribieron. Estamos en esta importante serie, Monarquía Sureña. Y en esta monarquía sureña estamos hablando nada más y nada menos que de los reyes del sur. La semana pasada conversamos sobre los reyes del norte, ¿se acuerdan? Los del norte. Y claro está que hubo en la historia de los libros de reyes, primero, segundo libro de reyes, siempre se nombran a quienes, a los dos. Ya en Crónicas se establece el reinado de Judá, especialmente en el segundo libro de Crónicas. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Oh, amigo y amiga, hermano, quizás usted tenga muchos años en iglesia, o quizás tenga poco, pero debemos recordar que todo tiene un propósito en la vida. Un propósito en la vida. No podemos desdeñar nosotros las advertencias, los consejos, las amonestaciones del tiempo pasado. No, señor. Recuerden que quien no conoce la historia está sentenciado a repetirla. Debemos conocer la historia de nuestros antepasados, del pueblo de Dios en tiempos antiguos y la historia en estos momentos, porque recordemos que existe una similitud o un paralelismo entre el Israel antiguo y el Israel espiritual. Obviamente no tenemos un rey nosotros en un trono, porque el trono de Dios está en el cielo, el templo de Dios está en el cielo. El templo que levantó Salomón fue destruido por los romanos en el año 70. Cristo le dijo al pueblo judío, a las tribus que quedaban por allí: vuestra casa os es dejada desierta. O sea, el pueblo judío como nación ya no es pueblo de Dios. Ya no es pueblo de Dios. Ellos, para ser salvos, tienen que creer como cualquiera de nosotros, aceptar a Cristo como Salvador personal. Recordemos eso. Hay un pasaje en la Biblia que quiero compartir con ustedes y está en el capítulo 32, versículo 7 del quinto libro de la Biblia. Es decir, el libro de Deuteronomio. Escuchen lo que dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán.
Qué tremendo. Entonces el Señor nos manda a acordarnos de los tiempos como antiguos. Esa es la esencia de nuestra serie, de esta programación aquí en Dosis de Conocimiento. Es acordarnos de los tiempos antiguos, de las bondades, de las misericordias de Dios hacia su pueblo y de los procesos disciplinarios que Dios aplicó a esta nación. Y saber que los que se obstinan y rechazan al Señor en sus vidas, Dios los rechaza a ellos también. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, acuérdate de los tiempos como antiguos, dice el Señor. Dice el Señor Dios, debemos acordarnos nosotros de los tiempos antiguos. Y vamos a preguntarles, ¿a quién dice este siervo de Dios? Moisés. A los padres, y él nos dirá. Tenemos nuestros padres bíblicos, nuestras madres bíblicas, los que nos han evangelizado. Y ellos se han ido, algunos se han ido, otros están presentes, pero tenemos la fuente de toda inspiración. Tenemos el libro texto de nuestra vida, que es la palabra de ¿quién? De Dios. Aquí está plasmado. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Estamos considerando los años desde el primer rey de Israel, desde el último juez de Israel. Hemos analizado los reyes de Israel a grosso modo o a grandes rasgos. Y hemos aprendido, hermanos, que Israel fue bendecido enormemente. Pero una vez que Israel se aparta de Dios, Dios no tuvo otra opción que apartarse de ellos, disciplinarlos, pues. Y los fieles fueron salvos, obviamente que sí. Hay otro pasaje bíblico que me llamó poderosamente la atención y se encuentra en Zacarías. Zacarías capítulo 1, versículo 4. Podemos leer Zacarías 1:4. Dice aquí el profeta del Señor: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Qué tal? Entonces es otro texto importante que todo cristiano de los tiempos del fin debe analizar. No seamos como quienes, como nuestros padres en el tiempo pasado. Los profetas les clamaron, les dijeron, les amonestaron con lágrimas, con ayunos, con ruegos, con oraciones, que se volvieran al Señor, que dejaran de practicar las malas obras. Y muchos del pueblo, estimados amigos, no atendieron ni escucharon. No atendieron ni escucharon. Y el versículo 5 expresa lo siguiente: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Esta gente murió, hermano. Muchos del pueblo de Israel y de Judá, después de la división, murieron en que en plena rebeldía. En plena rebeldía. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Dios desea con nosotros? Dios desea que practiquemos la verdad, que hagamos una entrega completa al Señor, de corazón, una entrega de corazón. Eso es. Y en el tiempo, estimados amigos, de Roboam, Roboam hizo lo bueno por 3 años, luego se apartó y murió. Abías hizo lo malo. Josafat o Asa hizo lo bueno, pero al final del tiempo el hombre se levantó ¿contra quién? Contra Dios, se enfermó de los pies y no quiso buscar del Señor en sus últimos días. Es muy terrible cuando se endurece el corazón. Recordemos que están los golpes, así duro. Después, miren, suavecito, ya no se escuchan. No se escucha, el corazón se torna duro. Ayer estuvimos hablando con mi esposa, saludos a mi esposa, está recibiendo instrucciones ahorita en el centro de estudios, de que ella está haciendo unos estudios sobre el modismo, la vestimenta y esas cosas. Y gracias a Dios le ha ido bien, ¿no? Hoy no está con nosotros, pero dejó sus saludos. Hablamos de Josafat, tremendo rey, hermano. Tuvo sus errores, pero Dios le bendijo.
Fueron una enorme batalla y fue con címbalos, con panderos, con trompetas, con arpas, y el Señor derribó a ese componente enorme de enemigos pavorosos y fue una gran victoria, ¿no? Y agradecieron a Dios con canto. Hablamos también de Joram, que Joram también tuvo su reinado, pero hizo lo malo. Ocosías hizo lo malo y lo mató Jehú en Israel. La señora esta Atalía atentó contra la descendencia, hermano. Cuando usted lee el libro de Mateo o de Lucas, la genealogía, bueno, casi que extermina la casa de Dios, ¿oyó? La descendencia de David. Quedó una lamparita, un hijo llamado Joás. Joás, déjeme decirle, estimados hermanos, que fue salvado y a la edad más o menos de 7 años, fue coronado como rey. ¿Gracias a quién? A Joiada. Joiada era el sumo sacerdote. Y Atalía llegó gritando que era conspiración, que era maldición, que era una traición. Y entonces Joiada dijo, sáquenla de aquí y mátenla por allá. Y mataron a esta mujer que había matado casi toda la raza, o la descendencia del rey David. Cuando Joiada estuvo vivo, Joás, que había sido librado de la muerte segura por la esposa de Joiada, el sumo sacerdote, él hizo lo bueno mientras Joiada estuvo como vivo. El hombre obedeció, el hombre lideró bajo la tutela de ¿quién? De Joiada. Joás estamos hablando. Pero ¿qué hizo Joás, hermanos, cuando se murió Joiada? Agarró a Zacarías, el hijo de Joiada, y lo mató. ¿Qué le parece? Le quitó la vida. Y la palabra de Dios en 2 de Crónica, capítulo 24, escuchen bien, capítulo 24, dice que este hombre hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? De Dios. Mas Joiada envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió. ¿Qué le parece? Tiene la edad como de 3 reyes. Sí vivió bastantes años, hermanos queridos. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Qué maravilla, ¿no? Qué bendición. Este hombre lideró, hermano, el pueblo de Dios cuando había un vacío de poder. Lo hizo para la honra y la gloria de ¿quién? De Dios. Y el pueblo le agradeció y lo sepultaron ¿dónde? Lo sepultaron en los reyes, en el sepulcro de los reyes, nada más y nada menos. Pero qué tristeza, hermanos queridos, cuando se va al guía espiritual, la gente hace lo que quiere. La gente hace lo que le da el deseo. Vamos a ver qué dice aquí. Y muertos Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Dios, ¿sí? El Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces se levantó la ira de ¿quién? De Dios sobre Jerusalén, y les mandó profetas, les amonestaron, pero ellos no le escucharon. Es lo que dice Zacarías, es lo que dice la Biblia. Hermanos, Dios levanta gente, pueblo, pastores, obreros en sus tiempos que se encarguen de amonestar los pecados, sobre los pecados, que se arrepientan. Y cuando una persona no se arrepiente, ¿qué hacía Dios en el tiempo antiguo? Aplicaba el proceso disciplinario. ¿Cuál era el proceso disciplinario de Dios en la época antigua? Las naciones paganas alrededor la usaban como un látigo. Escuchen bien. Dios la usaba como ¿qué? Como un látigo para castigar a Israel. Para castigar a Israel. En estos días nuestros, cuando estamos aquí en las diferentes naciones, Dios ha establecido procedimientos administrativos que recaen sobre la iglesia. A los hermanos se les aconseja, hermanos, pueden inventar sus caminos, arréglense, Dios dice esto y esto. Es el consejo. Si el hermano hace caso, gloria a Dios, dice la Biblia, te has ganado un alma. Y lo dicen en las cartas los hermanos, los apóstoles, y ha cubierto multitud de pecados. Pero hay personas que no hacen caso. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que agarrar y decir, épale, usted pórtese bien, o yo. Lo llaman a capítulo. Y si no hacen caso a la iglesia, un proceso disciplinario, hermanos queridos. Un proceso disciplinario por un tiempo prudencial. Llámese 3, 6 o 9 meses de disciplina. Aparte de ello, si el hermano no mejora, no quiere enmendar, corregirse, el Señor entonces dice, tenlo por gentil. Es decir, lo excluyen de la iglesia. ¿Sí? Lo desfraternizan de la iglesia al hermanito. Esos son los procedimientos administrativos ahora. Pero cuando una persona amonesta a otra,
obviamente que es amonestado no le gustan que le amoneste. ¿Y qué hace ahora? Habla en contra del ministro que amonesta, habla en contra del profeta que amonestaba, y eso fue lo que pasó en el tiempo de ¿quién? De Joiada. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote de Joiada, y puesto en pie donde estaba en el lugar más alto que el pueblo, y le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ellos. Entonces dice: pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Es una cosa espantosa, hermano. El hombre que lo salvó de la muerte cuando estaba pequeño, que lo entronizó, lo llevó al trono, que le dio vida, le dio seguridad y paz, ahora le paga así a Joiada, matándole al hijo a pedrada. Hermano, esto es algo terrible y espantoso. ¿Cómo este rey Joás hizo esas cosas así? No puede ser posible, hermano. Dice la palabra de Dios: a la vuelta del año subió contra él el ejército siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el pueblo, todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces el ejército de Joás era mayor que el ejército de los de Damasco, de los de Siria. Pero ¿qué hizo el Señor? Los entregó en manos de este hombre, en manos de este hombre. Bien, y así ejecutaron juicio contra Joás, dice esto. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Ahora este rey sinvergüenzón, este rey temerario que no quiso obedecer a Dios, que se cerró los ojos para no ver y los oídos para no oír, y que mandó a asesinar al hijo de su tutor, al mentor, pues, a su padre espiritual, Joiada, es decir, mandó a matar a Zacarías, hijo de este sumo sacerdote, apedreada, hermano. Lo apedrearon hasta matarlo. Ahora el Señor mandó a los sirios y les dieron una paliza, hermano, escuchen bien, le dieron una paliza ¿a quién? Al rey. Y el rey se quedó con esas dolencias. ¿Y sabe qué hicieron los siervos? Escuche bien a dónde va el pecado, hermano. El pecado no nos lleva a nada bueno. No podemos conspirar contra Dios, contra sus siervos. No podemos arremeter contra el siervo del Señor o la sierva del Señor. Les va mal. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. Y le hirieron en su cama y murió. ¿Qué tal? Qué terrible. Al final, hermano, la muerte lo atrapó, lo asesinaron. Lo que quería hacer Atalía con él, pero lo salvó la esposa de Joiada. Ahora viene y lo hizo ¿quién? Lo hicieron sus siervos, porque había matado, había dado muerte al hijo de Joiada, al hijo del sumo sacerdote, que era profeta del Dios Altísimo. Qué cosa tan terrible. Por eso es que dicen los versículos que hemos leído, hermano, nosotros no podemos dejarnos. No sé cómo vuestros padres, dice el Señor, los cuales clamaron a los primeros profetas, o a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. O sea, el Señor nos aconseja que no seamos como ellos. Para este tiempo, dentro de la iglesia, del pueblo de Dios a nivel mundial, dice que Dios trae a sus hijos. Pero ¿qué hace el diablo? También trae a los suyos en las diferentes escalas de la organización, llámese de la iglesia, del distrito, de la asociación, del campo misionero, de la unión, de la división, de la asociación general. Satanás introduce sus elementos en toda la organización, con el fin de perturbar la fe de los hermanos. Ahora Dios le envía mensaje a los hermanos fieles que se están apartando, que están apostatando, que se vuelvan de sus malos caminos. Dios envía medidas disciplinarias para el pueblo de Dios, pero muchos aborrecen a los que predican el mensaje. Mire lo que hizo Joás: asesinó o mandó a asesinar a Zacarías, hijo de Joiada. Vinieron los enemigos, ¿y qué hicieron? Se apoderaron de él, le mataron un gentío, mataron los príncipes que se habían puesto en contra de la
se habían opuesto pues al mandato del Señor del arrepentimiento, al llamado, y a él le dieron una paliza, lo dejaron morado. Y mientras se estaba recuperando de sus dolores, llegaron sus siervos y los mataron a él, cobrando la sangre de lo que le hicieron a Zacarías. Oh, hermanos queridos, Cristo dijo esta expresión. Escuche bien. Dice que sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para Corazín y otras ciudades, que para Capernaum, que había sido levantada hasta el cielo en cuanto a privilegio que tuvo el Hijo de Dios. ¿Por qué dijo Cristo esto? Escuchen bien. Resulta y acontece que todo individuo nacido sobre esta tierra, que tuvo la facultad de usar su poder, es decir, la voluntad, el poder de decidir, todo individuo que haya tenido conocimiento y haya tenido esa libertad para decidir entre el bien y el mal, elegir. Estoy hablando en la línea ininterrumpida de la historia de este mundo, desde el Antiguo Testamento, desde los orígenes hasta ahora. Toda persona debe rendirle cuenta a Dios. Todos deben o debemos rendirles cuenta a Dios por lo que hicimos en vida. Ahora usted se preguntará, porque alguien me dijo, hermano, pero ¿cómo es posible? Los antediluvianos, que les cayó el juicio de Dios, tienen que levantarse en la segunda muerte, en la segunda resurrección. Obviamente que sí, porque los antediluvianos fueron ahogados. Esa fue su muerte natural, como el que muere ahogado, cayó en el, como ha pasado ahorita, ¿no? En Venezuela, por el exilio y las cosas, y en otros países, que la gente va, naufragan y salen por diferentes lados y mueren ahogados, por ejemplo. Otros mueren quemados. Los de Sodoma y Gomorra, ¿cómo murieron? Ellos fallecieron quemados. Era el juicio de Dios, pero fue su muerte natural. Ahora, ¿cuál es la muerte segunda? Esa es la que van a sufrir ellos. Es la muerte que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero como rechazaron a Cristo, ahora ellos asumen sus pecados ellos mismos y van a pagar por los de ellos. Así que este Joás, que no se arrepintió, que mató o mandó a asesinar ¿cómo se llama eso? Él es el actor intelectual del asesinato de Zacarías. Él tiene que levantarse, hermano. Sí. Él tiene que levantarse en la segunda resurrección. Ay, pastor, porque usted se habla cosas. Hermano, échale un vistazo a Apocalipsis capítulo 20. Y los otros muertos no volvieron a vivir después de los 1000 años. Apocalipsis 24. Entonces, no volvieron a vivir después de los 1000 años. Eso lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, estar claro, estar definido en eso, de que es una realidad. Es una realidad. Sí, es una realidad. Ahora, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. 25. 24 habla del trono, del juicio. Eso ya lo hablamos la vez pasada. Entonces, todas estas personas, estos príncipes que se levantaron contra Dios, en los diferentes gobiernos, en las diferentes gerencias de los diversos reyes, ellos tienen que levantarse para darle cuenta a Dios. Ahora imagínate tú, hermano. Ay, Señor, qué cosa tan terrible. Es levantarse, por ejemplo, Joás estaba todo morado, aporreado, porque le mandaron esa paliza los sirios, los de Damasco. Y vinieron los siervos y lo mataron a él, cobrando venganza de lo que le hicieron allá. Pero eso no es todo, hijos queridos, amigos y amigas. Él tiene que resucitar y se va a levantar todo morado por los dolores. Ay. Y Satanás va a hacer así. Le va a soplar para sanarlo, para que ataquen la santa ciudad. Qué cosa tan brava. Entonces, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y dice Zacarías 1:4, no atendieron, no escucharon. No seamos así nosotros, hermanos, porque estamos en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Hay muchos hermanos donde el Señor previó, vio que van a ser salvos, muchos. Pero hay un grupo enorme que hacen caso omiso al mensaje de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios con ellos? Ay, hermanos queridos, dice que no van a ser sellados. Y el que no va a ser sellado, ¿qué va a pasar? Va a morir. Bien, tenemos el reinado de Amasías, hijo de Joás.
De 29 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su padre, de su madre, fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no perfecto de corazón. Y luego que fue confirmado el rey o en el reino, él mató ¿a quién? A todos los que mataron a su padre. ¿Qué tal? Entonces el hombre hizo cosas buenas, Amasías, pero él agarró y tomó a sueldo con 100,000 piezas de plata o talentos de oro, de plata quiero decir, tomó a quién, a sueldo a los de Israel, de la tribu del norte, y el Señor le dijo que no estaba de acuerdo con eso. No, pero ¿qué hizo esto? El Señor le dijo, Dios puede darte mucho más que esto, porque Dios no estaba con ¿quiénes? Con esta gente. Él iba a atacar ¿a quién? A Edom. Amasías iba a atacar a Edom y lo venció. Ahora, ¿qué hizo esta gente, hermano? Los israelitas atacaron a Judá por un costado. Atacaron el reinado de Judá y le quitaron algunas ciudades. Y dice la palabra de Dios, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo, escuche bien, hermanos amados y amigos y amigas, trajo después de la matanza, de la victoria que Dios le dio, porque él iba a atacar a quienes, a los edomitas. Él tomó a 100,000 a unos soldados, a muchos soldados, de parte de quién, de Israel, y Dios le dijo que no, escuche bien, y dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo a Amasías, rey, no vayas contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Ellos estaban en plena y en franca apostasía. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar y para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué haré? Pues ya le había dado los 100 talentos de plata, y ahora dice él, y el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Y Amasías despidió ¿a quién? A los 100,000 hombres de Israel. Estos se fueron bravos, se enfurecieron, se tornaron coléricos. Amasías se fue a pelear ¿contra quién? Contra Edom. Dios le dio la victoria. ¿Quién le otorgó la victoria a Amasías? Contra los edomitas, Dios. Pero escuche lo que pasó, hermanos amados. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también, estoy leyendo en segundo de Crónica, capítulo 25, versículo 14 ahorita, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por Dios, y los adoró y quemó incienso. ¿Qué tal? Ay, Señor bendito, qué cosa tan terrible, ¿no? Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, escuche bien, el hombre fue allá, venció por el poder de ¿quién? Del Todopoderoso. Judá salió victorioso contra los edomitas. Cuando él llegó a Edom, vio unos dioses domésticos. Y entonces, ¿qué hizo ahora el hombre? Empezó y se trajo hace poco ¿de qué? De dioses. Ahí dijo, ay, estos dioses. Y entonces se los trajo, ¿verdad? Y empezaron ¿a qué? A adorar, a quemar incienso y adorar a esos dioses. Empezó a adorar a esos dioses. Vino el profeta y le dijo, ¿cómo es posible que Dios le dio la victoria a usted y estos pedazos de muñecos no le dieron la victoria a Edom y usted los está adorando? Vamos a ver qué le dijo el rey Amasías al profeta. ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Le dijo. Es que, hermano, es peligroso. Enfrentarse a un rey era terrible, hermano. Era muy terrible. Por eso fue que Nehemías temblaba cuando el rey Artajerjes le preguntó qué tenía. Era peligroso. Igual cuando Elías, ¿se acuerdan que hablamos de Elías del reino del norte? Cuando se presentó ante Acab, ante la presencia del rey. Bueno, hermano, eso era peligroso. Era peligroso llevarle el mensaje. Mira lo que le dice Amasías al profeta de Dios. Te han puesto a ti por consejero del rey. Déjate de eso, porque quieres que te maten. Ay, Señor bendito. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. ¿Qué tal?
lo amenazó de muerte, quiere que te maten, o sea, quiere que yo dé la orden y te maten. Retírate, a ti nadie te nombró como consejero, te voy a excluir o te voy a mandar a matar. Le dijo ¿quién? Amasías, ¿a quién? Al profeta del Señor, al profeta del Señor. Bien, entonces ahora el rey estaba enaltecido a Amasías y le dijo al rey de Israel, vamos a vernos las caras pues. Y el rey de Israel le dijo, bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti, chico? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Usted fue y destruyó a un puñito de edomitas y crees que me vas a hacer la guerra a mí. Pero Amasías no hizo caso, no hizo caso. ¿Y qué hizo, hermano querido? El rey de Israel atacó, o se vieron las caras, pues un enfrentamiento, una guerra hubo entre ellos. Pero el versículo 22 dice, pero cayó Judá delante de ¿quién? De Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bexemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Tomó el oro, la plata de la casa de Dios. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Lo demás hecho y estas cosas no están allí. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Escuche bien. Y habiendo él huido, ¿quién? Amasías, porque el pueblo conspiró contra él y quería matarlo, se fue huyendo a Aquis o a Laquis. Enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron y lo trajeron en caballo y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. ¿Qué os parece, estimados amigos y amigas? Entonces, en el reino del sur, ¿verdad? Que era la lámpara que Dios le había dejado a David por amor y por su promesa, se levantaron reyes que osaron levantarse contra el Dios de los ejércitos. Se levantaron contra el príncipe Emmanuel, el Dios con nosotros, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Se levantaron contra el Creador, el Redentor, el Sustentador. Y hermanos queridos, le fue muy mal a Amasías. Al principio bien, una maravilla, pero el hombre se enalteció, tuvo su debilidad. Le aconsejaron, le amonestaron. Él arremetió contra quién, contra el siervo de Dios. Dijo, ¿quién te puso como consejero? ¿Quieres que te maten? ¿Quieres que te maten? Pero entonces el siervo de Dios no tuvo temor. Les dijo las cosas claritas. Jehová ha decretado destruirte porque te has apartado de él. ¿Y vino quién? El látigo. ¿Cuál fue el látigo que Dios usó? Para ese momento, los israelitas, los de las tribus del norte. Y le dieron una paliza también al hombre. Mataron gente, se llevaron los tesoros de la casa de Dios, lo dejaron arruinado también a este hombre. Y él se fue. Allá llegó todo herido también. Y los del pueblo conspiraron contra este rey Amasías. Y él se fue a Laquis huyendo para que no lo siguieran. Y en Laquis lo atraparon, hermano, y lo mataron. Y lo trajeron luego ahí en un caballo ahí tirado. Y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres, allá de los reyes. Qué fatal, qué fatal. Por eso dice la palabra de Dios, no seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Esta es como la consigna de esta serie ahorita en el día de hoy. Mas ellos no atendieron, no le hicieron caso a Dios. No le hicieron caso a Dios. Qué triste, qué terrible esta situación. Hermano, el destino de estos grandes hombres que se sentaron en el trono de Israel, que pertenecía a Dios, hubiese sido como diferente, próspero, maravilloso, como el de Josafat, como el de David, que fue un hombre fiel a Dios, excepto en lo tocante a Urías el Eteo con Betsabé, excepto ese pecado, dice la inspiración. Pero el hombre se portó bien, pero hizo caso omiso. Escuche bien lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, hermanos amados. Amigos y amigas que me ven a través de su pantalla. Alguien está interactuando con nosotros. A ver, hermana Catherine. Alguien está interactuando con nosotros. Vamos a leer Primera de Corintios, escuchen bien, capítulo 10, versículo 6. Vamos a ver. Ajá.
creo que hasta el 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 hasta el 11. Vamos a leer hasta el 11. Esto es haciendo una comparación, tomando los consejos de los siervos de Dios. Recuerden que están los siervos de Dios. Ellos se murieron, escuchen bien, toda esta gente que escribieron bajo la inspiración divina. Pero estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Lo leímos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Y también en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Y ahora vamos a leer 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6. Hermana Catherine, si hay alguien interactuando, me avisa, por favor. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amasías codició los ídolos paganos de allá de Edom y se los trajo al corazón de la nación y empezó a adorar. Escuche bien. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas, escuche bien, fueron registradas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas, hermanos queridos, fueron registradas para nuestra admonición, para nuestra meditación, para nuestros consejos, para nuestra reflexión. Ese es el propósito de estos registros históricos. Hombres que Dios le dio la oportunidad de servir y que fueron reprendidos por los profetas de Dios, llamados a que se corrigieran sus caminos, y lo que hicieron fue matar a los siervos de Dios, excluirlo, corromper a la nación, como lo hizo Amasías, y fue perseguido y fue muerto tal como le pasó a su padre Joás. Es algo terrible y espantoso, terrible y espantoso. ¿Y qué decir, amados hermanos, amigos y amigas? ¿Qué decir nosotros de el rey, el hijo de Amasías, que se llamó Usías? Se le conoce como Azarías o Usías. Este hombre fue llamado al trono a servir al Dios eterno. Y en el momento de Azarías, está en Segundo de Crónicas, capítulo 24. Capítulo 26, Segundo de Crónica, capítulo 26, reinado de Usías, se le conoce como Usías o Azarías, ¿verdad? Dice que este hombre reinó, ¿verdad? Escuchen lo que dice. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Usías reinó 52 años en Jerusalén. ¿Qué le parece? Uno de los que duró más que David, más que Salomón, más que todos los reyes, pues hasta el momento, 52 años. El hombre tuvo una prosperidad enorme, mayor que cualquier otro rey. No hubo un rey tan poderoso, tan rico, tan millonario como ¿quién? Como Usías. Desde los tiempos de Salomón. El primero fue Salomón y el segundo fue como Usías, un hombre que tuvo enormes riquezas, enormes riquezas. Durante muchos años, este rey Usías gobernó con discreción, Y gracias, escuche bien, a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se habían perdido en años anteriores en la apostasía de los reyes que hemos nosotros conversado. ¿Qué hizo Usías? Reedificó y fortificó las diferentes ciudades, las fortificó, las amuralló, y entonces tuvo una posición fuerte ante las demás naciones. El hombre revivió el comercio y afluyeron a Jerusalén grandes riquezas de otras naciones. La fama de Usías se extendió
muy lejos. Porque ¿quién le ayudó? Porque el Señor le ayudaba, ¿sí? Le ayudó maravillosamente, dice segundo de Crónica 26:15, y Usías se hizo muy fuerte, hermanos queridos. No había nación que le hiciese como frente a Usías. El hombre amaba, escuche bien, si a usted le gusta, el hombre amaba la agricultura. ¿Amaba qué? La agricultura, escuche bien. Dice aquí, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, era ganadero, así en Céfala como en Las Vegas, y viñas, labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. ¿Qué te parece? Entonces, Usías amaba ¿qué? La agricultura. Muy bien, muy bien. Tuvo una pelea contra los filisteos y los venció de manera rotunda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y a Usías, después de esta guerra y esta enorme victoria, le dieron grandes dones, hermanos, grandes dones. Fortaleció que el ejército, inventó, también era ingeniero, hermano. Usías llegó a ser un tremendo ingeniero, inventó armas enormes, desconocidas para el momento. ¿Y qué hizo? Enormes armas para lanzar enormes rocas contra las murallas, contra los enemigos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, eso lo dice el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió por todos lados. Por todos lados. O sea que vino una prosperidad como enorme. Vino una prosperidad enorme. Pero hubo un problema, hermanos. Hubo un problema. No toda prosperidad, escuche bien, no toda prosperidad viene con la bendición de Dios. No toda prosperidad. Hay hombres que han trabajado, escuche bien, hay personas que han trabajado enormemente, favorablemente, y han contado con cierto éxito. Pero no quiere decir por eso que el corazón del hombre esté unido al corazón de ¿quién? Del Señor. Que su debilidad se unió a la fortaleza de Dios. Que su ignorancia se unió a su sabiduría, sino que este hombre aplicó los métodos administrativos, fue diligente y obviamente cosechó bendiciones. Claro, detrás de todas esas cosas está el permiso de Dios y está la bendición de Dios. Pero el hombre en la nación de Judá había entrado en un mero formalismo. ¿En un mero qué? Formalismo, hermanos queridos. Sí, en un mero formalismo. No había un grado de espiritualidad en el tiempo de la riqueza y de la abundancia de ¿quién? De Usías. Y el corazón, para muestra, si hubiese habido temor de Dios en el corazón de Usías, el hombre no se hubiese levantado o elevado su corazón. Escuche bien, los servicios del templo continuaban como en años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar al Dios viviente, pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. Presten atención, acerca de Usías mismo hayamos escrito: cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová. Y Usías tuvo la falsificación satánica de la verdadera fe. Es la presunción. La presunción es la falsificación satánica de la fe. ¿Y qué hizo este hombre? Usted puede hojear su Santa Biblia en el capítulo 26, versículo 16. Mas cuando su corazón era fuerte, se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso.
Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Ay, hermano. Ay, no. Qué cosa tan terrible. Mire, quien no conoce la historia está condenada a repetirla. David, me voy atrás, ¿no? Al principio, el rey David quiso llevar el arca ¿de quién? De Dios. Llevar el arca de Dios ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. David cometió un error. Y los que iban con él no se documentaron, no señor, no revisaron cómo transportar el arca y la llevaron en vacas, ¿se acuerdan? Unas vacas que iban ahí. Entonces el lugar era pedregoso y por aquí y por allá iba un levita o sacerdote llamado Usa, ¿se acuerdan? Y entonces parecía que el arca se iba a caer y en lo que hizo así, Usa tocó, hermano, el arca del Señor. Ay, muchachos. Y mire, Jehová hirió a Usa, le quitó la vida. Y David le puso a ese lugar Pérez Usa. Perecerá. Usa, Pérez Usa. Y estimados amigos, después, en el segundo intento, ya David se había documentado. Resulta, acontece que el arca tenía unas varas. Y él analizó los 3 grupos de la familia de Aarón, los 3 grupos. Usted puede leerlo en el libro de Éxodo. ¿Y quiénes eran los encargados de transportar el arca? En ese momento, ¿qué hizo David? Organizó todo como Dios mandó y logró llevar el arca ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. Porque respetó lo que Dios había establecido. Lo respetó el Señor. Él, el rey, conocía la historia, hijo. Amiga y amigo, hermano y hermana, él conocía la historia. Y este pecó más que Usa. Y este llamado Usías, ¿no? Pecó más que Usa no le tocaba, no le correspondía tocar el arca. No le correspondía tocar el arca. No, señor, no. A él no le tocaba. ¿Era levita? Sí, claro que sí. Pero unos llevaban los paños, ¿verdad? Otros llevaban las cucharas y las cosas, otros las tablas, armazón de eso, y otros llevaban lo de adentro, lo del lugar santo y del lugar santísimo. Aquí alguien está escribiendo. Vamos a ver quién escribe aquí. Saludos, dice Karen Hernández. Bendiciones, Karen, para ti, hija mía. Laura María Olvera, cierto. Bendiciones y buen día, pastor. Saludos a todos. Dios les bendiga de gran manera. Gracias, mi hermana Laura. Dios te bendiga por allá. Mi hermana Laura María Olvera, cierta. Hermana Dani Olivero, feliz y bendiciones día conectada. Saludos, mis hermanos de Venezuela y los que están conectados. Gracias, mi estimada hermana Dani Oliveros. Daniela, el Señor sea contigo, con tu familia. Saludos para tus muchachas y tu esposo, María Rolón. Saludos, Dios les bendiga. Gracias, María. Dios te acompaña ya en ese país, Guyana Francesa. Elsa María Galíndez Castillo. Buen día, pastor. Que Dios te bendiga o bendiga su programa y todo lo que haga según su voluntad y bendiga a toda su familia. Y recordarle la cadena de oración es Elsa de Acarigua. Muy bien, hermana Elsa, el Señor te bendiga y te favorezca. Estamos orando por ti, por tu familia, para que el Señor les prospere, les allane el camino y os brinde salud. Muy bien, gracias, Elsa. Yudeli Rodríguez, feliz bendecido día, saludo para la audiencia. Gracias, amor mío. Así es, hoy me dejó solito. Silvia Etel Sánchez Díaz, hermana querida, Dios te bendiga allá donde está usted, donde se encuentra, usted y a su familia. Gracias por compartir. Aquí hay muchos hermanos que escriben, que comparten. Y hay otros hermanos que no lo ven en tiempo real, pero lo hacen en tiempo diferido. Hay una hermana que se llama Sofía, también comparte. Muchas bendiciones. La hermana Gladys Moreno, de allá de Arauquita, también comparte. Todos los hermanos y las hermanas que comparten. Alexander Rey, buenos días, hermanos. Buen día, Alexander. Dios te acompañe. Mi hermana Loida Durán en Perú. Buenos días a todos. Bendiciones en este día, familia Hernández, y a toda la audiencia. Gracias. El Señor sea contigo. Arminda González, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. El Señor le permita seguir adelante con estas enseñanzas y puedan llegar a muchas personas que siguen día a día su programa. Saludos a su familia. Gracias, mi estimada hermana Arminda. Se le aprecia mucho. Tenemos gratos recuerdos de ese lugar donde trabajamos. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de estar algún día otra vez por allá, de visita al menos. Bien, hermana, saludo a tu familia.
a tu esposo, dile que se le recuerda con cariño también. Jaime González, buenos días, bendiciones para todos y a la dosis de conocimiento que van ampliando nuestros conocimientos. Dios te bendiga, Jaimito, a ti y a tu familia grandemente. Vilmaria Arana Manzanares, feliz y bendecido día, hermanos. Gracias, Vilmaria, el Señor sea contigo. Activa, dicen por aquí. Bueno, muchas gracias por interactuar con nosotros. Estamos hablando de quién, de Usías, que el hombre, hermano, tuvo grandeza, bendiciones económicas, poderíos, venció, Dios les bendijo, pero no hubo una previa humillación, una previa consagración, una entrega total al Rey del Universo. Hermanos, amigos y amigas, escuche bien. ¿Qué prefiere usted? ¿Caer sobre la roca y ser quebrantado o que la roca caiga sobre usted y sea desmenuzado? Yo prefiero la primera opción. Caer sobre la roca que es Cristo. ¿Viste? La roca, ¿quién es Cristo? Y nosotros caemos sobre la roca y somos quebrantados, transformados. Pero que la roca caiga sobre nosotros, por favor, no. Horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo. Ayer estaba estudiando con unas salmitas que Dios me dio aquí en coro. Gracias al Señor me ha dado muchas salmas. A veces llego cansado aquí. Pero digo, Señor, estamos haciendo tu obra porque mi esposa me acompaña, mis hijas. Y estudiamos sobre el sueño de Nabucodonosor. Y la gente se quedó sorprendida, esos nuevos estudiantes, que una roca no lanzada con mano humana llegó sobre la imagen y hirió los pies, se derribó el hierro, el bronce, la plata y el oro, o sea, se desmenuzó. Hermano, la piedra desmenuza, ¿oyeron? La piedra, que le caiga uno encima, muchacho. Ahora, si uno cae sobre una piedra, se hiere un poquito, ¿no? Ahí, y no pasó nada. Pero que una piedra le caiga a uno, terrible, terrible, terrible. Bien, este hombre no se humilló, y no atendió el consejo de David. Por eso dijo la Biblia, tengan una copia de todos los sucesos de la ley y una copia de los anales de la historia. El hombre no quiso, y el hombre hizo así, hermano. Entró a quemar incienso en el altar. Y dice que entraron a traer el sacerdote, el sumo sacerdote y 80 más. Y el hombre se puso bravo. ¿Yo? Se puso como bravo. Entonces el hombre tenía un incensario en su mano. Y se llenó de ira. ¿Viste? Se llenó de ira contra los sacerdotes. Yo soy el rey. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué ustedes me tratan a mí así? No, señor. ¿Yo soy quién? El rey. Entonces, hermano, le dijo el sacerdote y los 80 sacerdotes, no has prevaricado contra nosotros, sino contra Jehová. Esto no te va a hacer bien. Corrígete, por favor. Tienes que enmendar tus caminos. Y mientras él estaba allí en airada rebelión, se vio repentinamente herido por el juicio divino. Escuche bien. Apareció lepra, ¿dónde? En la frente. Huyó espantado para nunca más volver a los atrios del templo hasta el día de su muerte. Algunos años más tarde, obviamente, y permaneció como leproso, como vivo ejemplo de cuán insensato es apartarse de un claro, así dice Jehová. No pudo presentar su alto cargo ni su vida de servicio como una excusa por el pecado de presunción con que manchó los años finales de su reinado y atrajo sobre sí el juicio del cielo. ¿Qué tal? Un hombre que iba bien, hermano. Un hombre inventor, tenía ingenieros, derribó a los enemigos, construyó, fortificó las ciudades, llegó a ser multimillonario para el momento, apreciado, valorado por toda la tierra, un hombre que amaba la agricultura, que tenía animales que parecían un pesebre, todo eso. Ahora se enaltece el corazón y se le ocurrió entrar al lugar santo, santísimo, hermano, a ofrecer incienso. Dios mío, esto es una cosa terrible. Es una cosa como terrible. Es una cosa terrible esto que sucedió. No, hermano. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero a Jehová, injurió. Y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Y qué pasó con este rey?
fue cortado en medio del pueblo, salió leproso delante de la presencia de Dios. Y claro está, hermano, este terrible castigo ejerció una influencia refrenadora ¿sobre quién? Sobre su hijo Jotán, que este pobre muchacho estaba joven y ahora le tocó cargar sobre sus hombros la responsabilidad del gobierno hasta que Usías murió, hermano, hasta que él murió. Qué tremendo, hermanos queridos, ¿no? Qué terrible es esto, lo de él. Hermanos y hermanas, necesitamos nosotros con la ayuda de Dios avanzar por la fe. Necesitamos prepararnos con la ayuda de ¿quién? Del Señor. Recapacitar. Recuerden que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para nuestra admonición, para nuestra corrección. Ellos eran de carne y hueso como nosotros. Podemos tener gloria, riqueza o estar bien, pero no se puede enaltecer nuestro corazón contra el Rey del universo. No, Señor. Podemos perder la salvación. ¿Podemos perder qué? La salvación. Entonces, esta serie tiene como fin del Reino del Sur orientarnos, brindarnos una dosis que nos ayude a establecernos. ¿A qué? A cuidarnos, a meditar. Y lo más importante de todo esto es que el mensaje no es para él, no es para él. No, personalizarlo pues. El mensaje es para mí. Autoevaluarme, porque hemos alcanzado el fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Así que del lado nuestro está el Señor Todopoderoso. Está el Rey del universo. Está el Rey del universo. Y Dios nos va a ayudar, hermano. Nos va a ayudar bastante, enormemente. Les aconsejo que puedan leer el libro de Crónicas donde está esta historia. Y por favor lo acompañan con el libro Profetas y Reyes. Profetas y Reyes capítulo 25. Ahí está amplio. Hemos hablado más, creo que de 3 reyes hemos hablado hoy. Y bueno, tristemente el final fue muy fatal. Los inicios gloriosos, pero el fin de estos reyes fue fatal. Pierden la vida y pierden la vida eterna. ¿Corremos peligro nosotros? Sí. ¿Podemos enmendar nuestros caminos? Con la ayuda del Señor, sí. Sí. Podemos enmendar nuestros caminos. Así que la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es. Así que bueno, muchas bendiciones, hermana Catherine, por favor, acérquese por aquí. Nuestra hermana Catherine, nuestra hermana María López nos saluda de Valencia. Saludos para la hermana María López, Dios te bendiga. Así es, nuestra hermana Thais Nevada envía saludos. Hermano Fernando Coronel de Valencia, Los Chorritos, bendiciones. Vamos a orar, Catherine, aquí para terminar. Y bueno, el Señor les bendiga a todos. A nuestra hermana Yula de Yaguapa también envía saludos aquí al privado. Hay mucha gente que escribe al privado, pero como yo no manejo el teléfono aquí, tiene que estar pendiente de la pantalla de la computadora. Bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias por compartir, ¿oyeron? Para mañana tenemos la cita. ¿Con ayuda de quién? Del Señor. Bien, Laura escribe aquí. Tremendo, es terrible, hermana. Zuleima, buenos días, vente, Catherine, que vamos a orar. Terrible. Villamizar Arana, feliz bendecido día. Saludos, hermano. Así es. Bueno, Dios nos acompañe y nos bendiga. Oremos. Padre amado, gracias por tu misericordia. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras equivocaciones. Ayúdanos mediante la gracia de tu Espíritu Santo a enmendar estos caminos y a corregirnos y avanzar por la fe. Y cuando tú vengas puedas coronarnos con esa corona inmortal. Bendice a la audiencia y a su familia. Bendice a la hermana Elsa de Acarigua y ayúdale de acuerdo a sus necesidades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Chao, chao. Se les quiere mucho. Hasta mañana.